Nuestro Dios es bueno. Aún en medio de la prueba, Dios es bueno. A veces la cosa tú la ves difícil, pero tengo buena noticia para ti. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Señor, que yo no comprendo, Dios es bueno. Señores, que yo no entiendo, Dios es bueno. Padre, pero ¿por qué? Dios es bueno. Todo el tiempo. Aleluya. ¿Alguien puede decir que Dios es bueno? Todo el tiempo. Démosle gloria al Señor, aleluya. Los que han sido liberados, denle un fuerte aplauso a Cristo, aleluya. Libre de toda opresión. Libre de toda opresión. Usted puede cantarle a Cristo y danzar para Cristo hoy porque Él te libertó. Dije que tú puedes danzar y cantar porque Él te hizo libre. Si no fuera por eso, no pudiera cantar. Libre de toda opresión. Dígale a que está a su lado. Libres de toda opresión. Dígale de toda opresión. Sacuda la opresión de su vida. Toda opresión. Fuera, fuera, fuera. Toda presión y toda opresión. Fuera. En el nombre de Jesús. Toda opresión demoníaca. Fuera. Toda opresión. Toda opresión demoníaca. Toda opresión en los pensamientos y en la cabeza. Fuera. Toda opresión de enfermedad. Toda opresión de enfermedad. Toda opresión de enfermedad. Toda opresión generacional. Diga conmigo, yo renuncio a toda herencia generacional de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi abuela. Renuncia a esa cosa. Toda herencia generacional. Y me uno a la herencia de Cristo, a la herencia de Jehová. Dice la palabra que Jehová es nuestra porción. O sea, Él es nuestra herencia. O sea, Él es lo que nos toca a nosotros. Aleluya. Él es lo que me toca a mí. Yo no sé usted, pero Él es mi herencia. Aleluya. Bendito sea el eterno creador. Aleluya. Pueden sentarse. En Primera de Juan, en el capítulo 3, había una necesidad imperiante cuando la iglesia se estaba formando y cuando la iglesia estaba creciendo. Un poquito de brillo. Y había una necesidad imperante porque había una confusión grande. Igualmente pasa hoy, igualito, hay una confusión grande que muchas personas no entienden el cambio que ha venido a su vida por el solo hecho de recibir a Cristo. Muchas personas no entienden qué ha ocurrido en su vida por el simple hecho de venir a Cristo. Y no lo saben porque todo está confuso. Todo está confuso. Eso ocurría también antes en la iglesia. Llegaba un momento que todo lo que estaban escuchando el evangelio, lo que estaban entendiendo, estaban, bueno, y comenzaron los creyentes, la iglesia a crecer, pero también comenzó la iglesia a crecer junto también con personas que no eran convertidas y estaban dentro de la iglesia, dentro de las reuniones, en todos los lados. Hoy sería en las reuniones, en las iglesias y en las redes sociales. Así como hay cristianos en las redes sociales, hay que son anticristianos en las redes sociales. Pero había una confusión grande en que no se podía distinguir verdaderamente. No se podía distinguir verdaderamente quién era quién. Hoy es difícil distinguir quién es quién. Usted se para a echar gasolina y el que está poniendo la gasolina le dice, varón. Y usted le dice, varón. Y la otra viene, varón. Y todo el que anda, el chinero, el zapatero, el bodeguero, el empresario, el pobre, el robo, el tigre, el que quiere saber todo es varón, varón, varón. Y a veces inclusive Dios te bendiga y Dios te bendiga. Es tan común y es tan común que usted no sabe cuando se lo dicen de verdad o de mentira. Hay gente que Dios te bendiga y cuando da la vuelta se lo lleva el diablo. No importa a mí, sí, aunque usted no lo crea. ¿Por qué?
porque hay una confusión. Y ocurrió en la iglesia en los tiempos primarios, en la iglesia comenzando. Y el apóstol Juan, que fue quien pudo escribir sobre la deidad del Mesías, la deidad de Cristo. Juan fue que pudo describir a Jesús como Dios, más que todos los otros escritores, en la parte sabiendo quién era Él. Y debido a eso, en el capítulo 3, entonces Él dice, tengo aquí algo interesante, que es una versión muy interesante, que aclaran esto de una manera para que no haya más confusión en la iglesia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Voy a leer el mismo versículo en la traducción en lenguaje actual. Miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco le han conocido a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Escucha lo que dice el apóstol. Le dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Cuando le está escribiendo a la iglesia, que le está escribiendo, le dice a la iglesia, amados, hijos, hijitos. No, nos habla con la paternidad y nos dice, hijitos, ahora que somos hijos de Dios. Debido a que hemos recibido a Yeshua, hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido al Mesías, hemos recibido su gracia, hemos recibido su perdón y ahora somos hijos de Dios. Por eso la otra versión dice, y lo somos. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que espera confiadamente que todo esto sucederá, se esfuerza por ser un buen ser humano, por ser limpio como lo es Jesús. Y el que tiene la esperanza de reunirse con Cristo, el que tiene la esperanza de algún día ver a Jesucristo, el que tiene la esperanza del rapto de la iglesia, el que tiene la esperanza, sea que venga el rapto, sea que usted se vaya antes del rapto, la esperanza de que tú te vas a juntar con Cristo algún día, de que tú lo vas a ver cara a cara, de que lo vamos a ver tal como Él es de verdad. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Significa que si tú tienes un vicio de cigarrillo, Dios no te lo va a quitar. Qué bueno que estoy por YouTube. Dios no te va a quitar tu malcriadeza. Dios no te va a quitar tus vicios. Dios no te va a quitar tu sinvergüencería. Tú tienes que dejarla, tú tienes que renunciar y tú tienes que apartarte por amor a Cristo. Dígale que está al lado y tú también. Dígale que está a su lado y tú también. Y yo también. Dígale, yo también. Ajá. El que tiene la esperanza en Jesucristo se limpia a sí mismo, se purifica a sí mismo. Es decir, le saca los pies a la suciedad. A la suciedad. ¿Sabe por dónde comienza la suciedad de los seres humanos? Por la lengua. La suciedad del ser humano comienza por la boca, por la lengua. Por eso, el que tiene esperanza en Cristo Jesús mejora su lenguaje. El que tiene esperanza en Cristo Jesús cambia su forma de hablar. El que tiene esperanza en Cristo Jesús ahora habla sin malas palabras, habla decente, habla educado, se educa y permite que el Espíritu de santidad lo eduque para que lo que salga por tu boca sea agradable, primero a Dios y después al que te escucha. Hay que limpiar la lengua. Dios no nos va a limpiar la lengua. Ay, pastor, ¿cómo es eso? El Señor todo lo puede. Claro, porque Él vive en mí, porque Él me bautizó, porque Él me perdonó,
porque Él me selló, porque Él dijo que iba a venir a vivir en nosotros, en mí y en ti. Entonces Él estar en nosotros, yo tengo conciencia ahora de que soy hijo de Dios. Y entonces ahora comienzo a purificarme por amor a Cristo. Yo soy que tengo que apartarme de lo malo. Yo soy que tengo que apartarme de la maldad. Yo soy que tengo que apartarme de la suciedad. Usted que tiene que apartarse. Usted que tiene que salirse de ahí. No, el Señor me va a sacar cuando Él quiera. Cabana. Duerma de ese lado. Autoengaño se llama eso. La palabra de Dios es clara. El que tiene la esperanza de vivir con Cristo, el que tiene la esperanza de la resurrección, el que tiene la esperanza de juntarse con el Señor y verlo a Él tal como Él es, comienza desde aquí, comenzamos desde ahora a practicar la santidad, a practicar, apartarnos de la suciedad de lengua, suciedad de ojos, los ojos sucios con la pornografía que está acabando a los hombres. Por eso los hombres están todos fríos en la iglesia, la mayoría, no todos, porque siempre hay excepción a la regla, siempre hay excepción, pero la mayoría porque están perdidos en la pornografía. Y es increíble lo que está pasando. Y los divorcios y todo lo que está pasando por la pornografía. Ministros, gente de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, llenos con los ojos todos sucios, no se limpian y piensan que van a ver a Cristo. Hay un refrán que dice: no te vistas de seda, porque aunque te vistas de seda, mona te queda. El que se quede contaminado, el que no se limpie de la pornografía, de la suciedad, de la pandemia sexual que hay. Hay una pandemia de corrupción sexual, comenzando desde los niños chiquitos que quieren dañarnos, los perversos del mundo. Los que no tienen a Dios en su corazón quieren dañar a los que tienen a Dios en su corazón. Y los niños y nuestras niñas. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué es lo peor? Deme un segundo. Lo peor es de los cristianos que son indiferentes. Lo peor es de los cretinos, de los cristianos que se creen cretinos, cristianos que son indiferentes, que no dicen que no a estas cosas, muchos dicen, tiene que suceder así, tendrá que suceder así en el mundo, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé si tendrá que ser así en el mundo, yo no sé el mundo, pero la iglesia no es del mundo, la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Dice la pastora que hay terapeutas, familias de matrimonio, que mandan a la pareja a ver pornografía para que se arreglen. Me gustaría comenzar investigando la vida del terapeuta. Eso es lo que me gustaría saber, terapeuta, investigarlo, a ver si es verdad, para que usted vea lo que va a encontrar. Macos van y macos vienen. Y se acaban los amén, pero amén. Y dice que el que tiene la esperanza en Cristo se va limpiando, se va purificando. Tú sabes que hay gente que están al lado tuyo que te ensucian. Hay gente a tu lado que te ensucian. La lengua, la mente, los pensamientos. Hay gente que tienen una clave especial sin hablarte, que se te acercan y te sacan el demonio. Se acaban los amén. Se acaban todo. Hay gente especial que se te acerca y desde que se te acercan, tú dices que así también hay gente que se te acercan y tú comienzas: santo, santo, aleluya. Igual. Yo le dije que había confusión en la iglesia, que no se sabían bien la cosa. El apóstol sigue hablando, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El que tiene esta esperanza. Mire esto, en el versículo el que espera esto de parte de Dios se purifica
como Cristo es puro. Todo el que espera confiadamente que todo esto sucederá, se esfuerza por ser buen ser humano como lo fue Jesús. Otra versión. O sea, puro. Y después dice, buen ser humano. Y después la Reina Valera dice, limpio. O sea, que la limpieza, la pureza y ser un buen ser humano es parecerse a Cristo. Se acaban los amén. Pero hay mucha gente que son buena gente, pero son más sucios que el diablo. Hay mucha gente que son buena gente y están más contaminados que el diablo. No es solo ser buena gente, dice limpio y puro. Oh. Ay, pastor, ¿y cómo yo puedo ser puro? ¿Y cómo yo? Mientras más nos parecemos a Cristo, más puro vamos siendo. Mientras más nos parecemos a Jesucristo, la iglesia, mientras más se parece a Cristo, mientras más se parece al Espíritu Santo, entonces vamos formándonos más limpio cada día, más limpio cada día, más limpio cada día. Pero es un proceso que la iglesia entra obligatorio. Todo el que se acerca a Cristo quiere limpiarse. ¿Y qué ocurre con las personas que vienen limpios a Cristo? Que no necesitan a Cristo porque están limpios. Déjeme seguir porque quiero llegar a mi punto principal. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Infringir la ley. Déjeme seguir. Versículo 5. Y sabéis que él, refiriendo a Jesucristo, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquí comienza Juan a mirar la deidad, la santidad de Cristo. Él murió para limpiar nuestros pecados, pero aparte de que murió para limpiar nuestros pecados, no había pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Mira, todo aquel que permanece en Él no peca. Porque en Él no hay pecado. Y Él no tiene pecado. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo, que conozca a Cristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. Queremos acercarnos a Dios, queremos buscar de Dios, queremos que Dios nos ayude, pero queremos continuar con la misma vida de pecado. Queremos continuar con la misma vida de ira, enemistades, pleitos, contiendas, pensamientos diabólicos constantemente, pensamiento maquiavélico, pensamientos sexuales torcidos, pervertidos, de toda índole, de toda la índole. Y queremos acercarnos a Dios y continuar como si nada, igualito, como si nada. Eso no pega en la Biblia. Porque dice que el que se acerca a Él tiene que ser como Él es. Y vamos aprendiendo como Él es. Implica acercarse, también implica tener intimidad con Dios. La gente se está convirtiendo, pero no están aprendiendo a tener intimidad con Dios. No aprenden a orar, no aprenden a meterse con Dios, no aprenden a callarse la boca delante de Dios. La gente no quiere intimar con Dios, tener seriedad con Dios, tener compromiso con Dios. Y la gente cree que le están vendiendo un evangelio falso, diciéndole, no te preocupes, sigue como tú eras, Cristo te ama como tú eras, y aunque tú aceptas a Cristo, sigue siendo como tú eras. Mentira del diablo, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. El versículo 7 lo dice, y el 8 dice el 7, todo aquel, hijitos, nadie les engañe.
el que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8. Y el 8, está arriba aquí. El que practica el pecado es de ¿quién? Espérese. Ay, Dios mío, pastor. Ay, ¿cómo usted dice eso? Me ofende. Qué bueno que nos ofende. Qué bueno que nos ofende. Qué maravilla que Dios pueda decirnos en su palabra, el que practica. Hay otras versiones que tal vez nos dan un chin de esperanza. Mira el 8, sí, porque sí, claro. Dice, el que practica el pecado pertenece al diablo. Dice aquí, en la Nueva Biblia, al día. El que practica el pecado pertenece al diablo, porque el diablo comenzó a pecar desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. El 8 dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué se dejó ver Cristo? ¿Sabe todo decir? Para perdonar nuestros pecados. Yes. Lo que yo tengo que saber y aprender y entender, que como Él vino para perdonar mis pecados, quiere decir que con ese perdón se destruye en mi vida la fuerza del pecado. Pastor, ¿y cómo es eso que la fuerza del pecado? La opresión. El que está envuelto en pornografía tiene presión. Una presión del diablo. Es una presión. El que está envuelto en chisme, en droga, en alcohol, prostitución, vagabundería. Tú el que está envuelto en mentira y en engaño. El que está envuelto en mentira y en engaño. El que está envuelto en mentira y en engaño. Tiene una opresión terrible en su vida. Y vive oprimido. Por eso nunca se le quita el espíritu que se llama, ¿cómo es? Migraña. Ese espíritu de migraña. Ese espíritu de dolor de cabeza constante, el estómago revolteado constante, el intestino revolteado, la cabeza revolteada, nunca tiene paz, nunca me da sueño, no duermo bien, siempre me duele, siempre me quejo. Ay, el diablo llevándoselo. Sí. Se llama opresión. La opresión. Tengo una opresión en el pecho, tengo una opresión en el casco, tengo una opresión aquí, me duele allá, no sé qué pasará. Ay, doctor, tengo una opresión. Jesucristo, Cristo. No. Si creemos en Cristo, pero permanecemos en las cosas viejas, no hay liberación. Si creemos en Cristo y permanecemos en la opresión vieja de la ira. ¿Usted sabe cuánta gente vive oprimido por la ira? Nada más he oído pitos serios. No, nada más fue en 2. La gente que vive oprimido por la rabia. Una opresión demoníaca, iracunda, permanente por los siglos de los siglos. Amén. Una ira fija. Una rabia fija. ¿Y por qué usted tiene ese pique? Me pisotean cuando estaba chiquita, me hirían cuando estaba mediano. Cuando estaba adolescente me ahorcan y me envenenan. Pero usted tiene 60 años. ¡Sí! Pero de ese pique, tú tienes 60 años. ¡No! ¿Y por qué no? Porque cuando yo tenía 8, pero Jesucristo te perdonó. ¡Sí! ¿Y por qué tú no sueltas? ¿Por qué no? Ya hay testimonio. Aquí hay una hija mía que me decía, pastor, yo era así. Libre de toda opresión. Písele la cabeza toda opresión. Písele la cabeza toda opresión demoníaca, toda opresión satánica, toda opresión de ira, opresión de rebeldía, toda opresión de pecado, de pornografía, todo pecado, toda cosa sucia, inmunda, violencia verbal, malcriadeza, lengua sucia. ¡Fuera! En el nombre de Jesucristo, la iglesia es limpia. Que tal vez no nos guste esta prédica. Qué bueno que no me gusta. En YouTube tienen un control en la mano que cuando quieran me apagan. ¡Puf! No me gusta la prédica del pastor. ¡Puf! Dame cambiarla.
See you later, alligator. Yes. Porque tenemos que aprender que la iglesia no es igual al mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos igual al mundo. Estoy diciendo que somos perfectos. No, yo no estoy diciendo que somos perfectos. Lo que yo te estoy diciendo a ti es que el que cree en Dios procura limpiarse cada día. Escucha, el que cree en Dios procura limpiarse, dije. Usted tiene que procurar limpiar su vida. No es Dios que te va a limpiar de los sucios que tú te ensuciaste tú. Dios no va a dar el poder, Dios no va a dar la unción, Dios no va a dar la sabiduría, Dios no va a dar su palabra para tener la guianza, ¿cómo me voy limpiando? Yo le apuesto a usted que hay gente que sabe lavar más que otro. A mí me ponen a lavar, échale hace, no sé si le voy a echar la mitad de la lata o la funda. ¿Cuántas libras? 5 libras. No, muchacho, nada más 2 copitas y media. Pues a mí lo déjame hecho 6 copas. ¿Qué sé yo? Pero hay gente que viene y le echa la cantidad correcta de hace, la cantidad correcta de cloro o la cantidad correcta de suavizante o whatever, y ahí la pone porque sabe cómo es que las cosas van correctamente. Entonces la palabra de Dios es la instrucción para que hagamos la cosa correcta. El Espíritu Santo es el guía para que hagamos la cosa correcta. Pero no puedo terminar para que usted vea algo interesante. Versículo 8. Ok, ya lo leímos. Y para eso apareció el Hijo del Hombre. Para eso apareció Cristo. Para deshacer, para destruir las obras del diablo. Para destruir todo lo que el diablo hace. El diablo oprime y la gente no lo sabe. Mateo capítulo 13, en el versículo 39. Le hablaba ahorita la opresión de la cizaña. En Mateo 13:39 dice la escritura: el enemigo que la sembró, la cizaña, el enemigo siembra cizaña. ¿Tienes tú algún chisme en tu vida que ha destruido amistades? ¿Hay un chisme en tu vida, en tu familia que te está dañando? ¿Hay un chisme en tu entorno que te está haciendo daño? ¿Hay un chisme de alguien, de una familia cercana o lejana, un amigo en la iglesia? Mire qué es lo que hace el diablo. Él es un sembrador de cizaña y pone opresión. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. El que siembra la cizaña es el diablo, no es Dios. A veces hay personas que se ponen enemigos peleando, cizaña va y cizaña viene, y después dicen, el Señor permitió. Oiga, diga que el Señor permitió. ¿Y por qué el Señor va a permitir que yo me ponga enemigo con mi esposa? O sea, ¿qué gana Dios con que yo me ponga enemigo de mi mujer? ¿Hay alguien aquí? ¿Y qué gana Dios de que yo me ponga enemigo de mi hermano? ¿Cuál es el propósito de Dios que yo sea y que siembre cizaña? ¿O cuál es el propósito de Dios que yo me ponga a difamar y a calumniar a cualquier gente? ¿Cuál es el propósito de Dios detrás de eso? Ninguno, porque Dios no se enreda en eso. El diablo que crea los chismes, el diablo es el que siembra la cizaña, el diablo es el que quiere provocar división. No es Jehová. No es Jehová. Y dice eso aquí, el enemigo que la sembró es el diablo. Para que no estuviésemos adivinando. ¿Y quién sería que sembró esa cizaña? No, eso fue el hermano de Pedro que fue el que sembró. No fue el hermano de Pedro. Si el diablo estaba dentro del hermano de Pedro, está bien, pero no es el hermano de Pedro, es el diablo. Él es el que siembra cizaña. Él es el que siembra la mala semilla. Él es el que siembra la semilla del odio, la semilla del rencor, la semilla de la división. ¿Sabe cuál semilla siembra el diablo? La semilla del desaliento. Pise de la cabeza el desaliento. Pise de la cabeza todo desencanto, desánimo, todo desánimo demoníaco, todo lo que no te deja avanzar. Pisa de la cabeza el desánimo, así mismo. Písalo en el nombre de Jesús, porque de aquí tú sales libre de toda opresión. De aquí tú sales a triunfar. De aquí tú sales a vencer. De aquí tú sales a saber que tú eres iglesia y que tú eres hijo e hija de Dios. Cuando el apóstol escribe en el versículo 1 que le dice, amados hijitos, y le dice, y verdaderamente ahora somos hijos de Dios, haciendo un aclarando, amado, que todo el mundo no es hijo de Dios. Ya me metí en rojo. Ahora sí es verdad. Comenzó la teología a dar vuelta, y comenzaron los libros a fluir. Versículo
Bueno, busqué esto porque hay gente que están oprimidos por cizaña. Hay gente que tienen opresión por cizaña que se sembró en sus corazones. Gente que están oprimida porque chismes se sembran en sus corazones y hace años y no pueden salir de eso. No pueden pasarle por encima a esas pequeñas circunstancias. Di que creen en Dios y no pueden superar un momento de un perdón genuino, de un arreglo genuino y de un querer organizar mi vida genuinamente, con limpieza, con pureza y como Él es. Porque el que cree en Él, tenemos que llegar a ser como Él es. Tenemos que tener una meta y tenemos que tener un objetivo. Volvemos a Juan. Y dice Juan, esa es una presión, la presión de la cizaña, del chisme. Gente que te dicen un chisme para que tú más nunca vuelvas a la iglesia. Eso se convierte en una opresión. Eso es una opresión así en la cabeza. Y cuando Dios te agarra solo en un momento apretado, que no hay nadie que te pueda ayudar, solo Dios. Alguien dijo, ay, ay, ay. Ahí viene esa opresión y tú sientes, como me han dicho cientos de personas: pastor, yo quiero volver a sentir lo que yo sentía antes. Pastor, yo quiero volver a estar otra vez como yo estaba antes, cuando yo estaba en la iglesia, cuando yo estaba encendido. Que yo, pastor, mire, y yo me gustaba predicar y me gustaba orar por la gente. ¿A cuánto le gusta eso, orar por la gente? ¿Cuánto le gustaría orar por la gente en la calle, orar y que Dios lo use? ¿De verdad que sí? Levante su mano, déjeme contarlo para ver una cosa. Ok, a todos los que levantan la mano lo estoy comprometiendo ahora mismo. Ahora mismo lo estoy comprometiendo. El próximo domingo 30, venimos aquí a las 10 de la mañana en punto, todos. Ya eso está, a las 10 de la mañana tenemos que estar aquí en punto. Y a las 10 de la mañana el grupo que está aquí, lo que estén, vamos a esperar hasta las 10:30 enviando. Todos vamos a salir para la calle. Muchas iglesias lo van a hacer, nosotros estamos dentro. Vamos para la calle, vamos para la esquina de la Núñez, vamos para el semáforo, vamos a dar tratados, vamos a tener pancartas proclamando el amor de Jesucristo, la liberación de Cristo y que Jesucristo es el dueño de la República Dominicana. Y que la iglesia no se va a quedar callada, ni la iglesia nos van a limitar solamente a las 4 paredes. El próximo domingo salimos afuera y vamos a durar 1 hora afuera, caminando todo el millón, la parte de allá, toda esa parte, entrando, dando tratados, colocándolo en las portabrisas de los carros con cuidado, entrando si pueden entrar, es que pueda, a la gente en la calle para orar y darle un tratado y motivarlo y decirle que hay esperanza, que hay esperanza. Y todo el que quiera participar tiene que venir el domingo que viene a las 10 de la mañana. Y usted va a salir con su equipo, van a salir a orar por la gente. Y el que tenga fe, traiga aceite para que le unte a alguien en la calle. El que tenga fe. Si no tiene fe, no haga nada. Y vamos a salir a orar y a bendecir nuestra tierra pisándola como iglesia. Como iglesia. El domingo 30 de este mes. No es verdad, el próximo 23. Verdad. Perdón. Ay, Dios mío. El domingo 30. Domingo 30, perdón. Van a ver los volantes y la invitación y van a ver todo lo que estamos trabajando en eso. Así que el domingo 30 vamos a orar con la gente. Vamos a tener una fiesta aquí abajo. Ahí abajo yo voy a tener una música fuerte como un letrero y todo caminando, orando. Vamos a creerle a Dios. En Juan, el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente, que es la semilla, contrario a la cizaña es una simiente de mal, de maldad. Pero la palabra de Dios es una semilla, una simiente de bien, bueno. Y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios. Me gusta, oigan esto, oigan. Ningún hijo de Dios continúa o sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no pueden seguir pecando porque es un hijo de Dios. Si busco una de las palabras que se traduce en pecado en la Biblia, voy a encontrar la palabra ofensa. Es la misma palabra que se traduce pecado. Se traduce ofensa, la misma palabra. Por eso el Padre Nuestro en una parte dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántos lo saben? ¿Se dan cuenta? Porque aquí, cuando dice la palabra de Dios que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, ¿sabe qué es lo que quiere decir? No quiere decir que no va a cometer un error. No, ni quiere decir que un día, no, lo que está diciendo es que el que es nacido de Dios se aparta de la vida de la ofensa. Usted se aparta de estar tan ofensivo. Por eso es que tantas familias viven tan mal, viven mal. Y no porque le falta dinero, y no porque le falta ni televisión, ni nada de esa cosa, ni mueble, ni cama, y viven mal, y no porque le falta carro, ni porque le falta microondas, o ahora air fry, y no es por eso que viven mal. Viven bien por eso, pero viven mal por la lengüita que tienen de estarse ofendiendo constantemente. Ofensa van y ofensa viene, maltrato van y maltrato viene, y todo eso es pecado. Ese es el pecado que daña y que divide a la gente. Pastor, yo ni bebo, ni bailo, ni fumo. Sí, pero eres chismoso, hablador, bochinchero y malcriado. Ay, y eso es algo. Pues yo no bebo. Sí, pero eres insultador insulta a tu mujer, insulta a tu marido, y eres malcriado y malcriada. Sí, pero yo no uso droga. Sí, pero con la boquita que tiene del diablo. Se acaban los amén, pero amén. Sí, porque la gente como que está en el mundo como que no se distingue bien qué es lo que es. Como que hay una confusión. Había un problema en aquel tiempo. Había un problema que se estaba confundiendo la iglesia. No había una distinción de quién era hijo de Dios y quién no era hijo de Dios. Y el apóstol tiene que escribir. El versículo 10 comienza a aclarar el asunto. Y dice el versículo 10, ¿qué dice el 10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ay, ahora se metió, y ahora sí te enrojo la cosa. Aquí viene la escritura y dice: en esto se conocen, en esto se dejan ver. Aquí se sabe quiénes son de Dios y quiénes son del diablo. Porque había confusión en la iglesia en ese entonces, como lo hay hoy en día, que no se sabe, no podemos distinguir, porque la minoría no ha metido la opresión y la presión de que tenemos que aceptar, tenemos que decir y tenemos que obligatoriamente empujar, decir que todos somos hijos de Dios. Yo no sé, hay criaturas que son del infierno, aunque usted, no importa, hay criaturas que son del mismo infierno. Hay criaturas que se te acercan y es para robarte, desbaratarte y matarte. ¿Sí o sí? No, pero nosotros somos criaturas de Dios y creación de Dios. Sí, como la cucaracha y como la culebra y como la hormiga y los gusanos y la planta también. La creación de Dios. Y somos creación de Dios igualito que una mate mango. Bueno, si usted quiere decir que somos dos criaturas, pues vamos, yo no tengo problema con eso. Pero aquí está hablando de hijos. Aquí está hablando de hijos que representen a su padre. Aquí está hablando de hijos que reflejen a su padre. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, en la iglesia había confusión de quiénes eran los hijos de Dios y quiénes no. Y no se podía distinguir y no se sabía cómo era. Y el apóstol dice: ¿sabe qué? ¿Sabe lo que te va a distinguir a ti y a mí de no ser hijo del otro, sino de Dios? El amor. Ay, Dios mío, ya me metí en rojo. El amor. El amor por los hermanos.
El amor, cuando dice los hermanos, aquí es de la fe, pero puede ser que sea tu papá, tu mamá también, y los hermanos otros, y ellos y todo, pero también mi esposa es mi hermana en Cristo, y mis hijos son mis hijos, pero son mis hermanos en Cristo también, y yo tengo que cuidarlos y tratarlos bien a ellos, no solo porque son mis hijos, sino porque yo tengo que ver a Dios reflejado en ellos, y además, para yo poder ser un ejemplo y un líder, yo tengo que amar a mis hijos para que ellos me amen a mí también, porque así está el mundo. Y el amor es lo que va a determinar si usted cree en Dios o no cree en Dios. ¿Cuál es la famosa frase? Que tenemos una mamá frustrada o un padre frustrado en su casa con sus hijos, tal vez por la desobediencia, y ya el papá no aguanta más, tal vez la mamá no aguanta más, y de un momento le dice: mira, este muchacho es el diablo. De un pique. ¿Nunca lo han oído? ¿Y por qué decimos esa frase tan fea? ¿Sabe por qué lo decimos? Porque la conducta que puede estar teniendo el muchacho es una conducta diabólica y no es una conducta de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo. Bueno, el papá que le diga a los muchachos hijos de diablo va a saber que es el diablo porque es el papá. Y si es la mamá, por viceversa también. Versículo 10. El amor es la prueba. El amor es la prueba de que somos hijos de Dios. El amor es la prueba de que usted conoce a Dios y usted ama a Dios. Es el amor la prueba. Hoy en día no, hoy en día es la inteligencia y el conocimiento, la mucha discusión y discutir todo y tener mucha ciencia. No importa lo diabólico que sea, si tiene conocimiento está bien, no importa lo boca sucia que sea, si adora lindo y canta lindo, adoremos con ella, pero es una boca sucia, eso no es nada, pastor, porque qué importa que ella diga mala palabra, ella canta lindo, porque se vaya a cantar por otro lado, aquí no. No, pastor, los dones y los talentos. Mi apóstol me dijo: nunca te fijes en dones y talentos de nadie cuando llega a la iglesia. Fíjate en el carácter. Nunca se me olvide esa enseñanza del pastor Mike. Me dijo: no te pongas, en la iglesia te van a llegar 50,000 gente con dones. Y el pastor Mike me dijo: no te fijes en dones ni talento. Me acuerdo yo cuando me dijo eso hace mucho. Y me dijo: fíjate en el carácter. Eso me dijo mi pastor. Y usted sabe lo que hoy tenemos la gente en día, la gente malcriada en la iglesia, que son malcriados porque tienen dones. Eso no tiene sentido, es que no tiene juicio. Porque si yo tengo un don de Dios, si Dios me va a usar en grandeza, eso me tiene que enseñar a mí a ser más humilde y manso. Porque si Dios, escuche. Si Dios te está preparando para algo, créeme que te va a usar en lo que te está preparando. Claro que te va a usar. ¿Para qué Dios te va a preparar en algo y no usarte? ¿Cuál es el propósito? Dios es un Dios de propósito. Así que sí hay hijo del diablo y sí hay hijo de Dios. Y se distingue según la Biblia. Cuando hacemos lo que es justo. ¿Saben cuando yo hago justicia? Cuando hago lo que Cristo enseñó, que trato a mi prójimo como yo quiero que me traten a mí. Yo quiero que tú me respetes, yo tengo que respetarte. Yo quiero que tú me ames, yo tengo que amarte. Y yo quiero que tú me des un abrazo, pues yo quiero darte un abrazo. ¿Verdad? El Señor dijo, y trata, tú que yo no quiero que tú hables mal de mí, pues yo no tengo que hablar mal de ti. Yo no quiero que tú pienses mal de mí, pues yo tampoco tengo que estar pensando mal de ti. ¿Se entiende? Y fíjese que estoy hablando de cosas que parecen que usted de lejos, no estoy hablando de hacer. Prácticamente estoy hablando de cosas internas. Porque vivimos en el pecado, practicando el pecado constantemente porque no hemos acabado de conocer a Dios. No hemos acabado de conocer al Señor. Que si Él me ama a mí, es para que yo te ame a ti. Y si Él me perdona a mí, es para que yo te perdone a ti. Y si Él me da gozo y me da salvación, es para que yo también. Que comparta, share, y que usted dé. Hermano, mire, hay que cuidarse del pecado. Dice la Biblia en el libro de Hebreos,
que el pecado nos asedia. ¿Usted sabe lo que es asedio? ¿Usted sabe lo que es un asedio? Dice la palabra de Dios en el libro de que el pecado nos asedia. Es decir, que aquí, allí, es un asedio constante en la mente, en los pensamientos. Es un asedio agresivo, es un ataque, ofensa, maldad, malicia, ofensa, enemistades, pleito, contienda. Es atacándote ahí, ofende, ofensa, cosa, aírate, quíllate, di par de mala palabra. El que habla más sucio gana la guerra. Dale, sigue la vida, no te importe. Tú no estás en la iglesia, tú estás en la playa. Vuélvete loco en la playa. No te preocupes, despatíllate, haz todo lo que tú quieras. Tú estás en la playa. Tranquilo, tú estás en la discoteca, vuélvete loco, métete todo lo que te den, que Cristo te está viendo, Él te ama y te cuida. ¿Es así? ¿Es así? No. ¿Es o no? Porque el que se acerca a Dios tiene que procurar limpiarse de las cosas del mundo. Procurar limpiarse. Cuando la palabra de Dios dice que su sangre me limpia, ahora esa verdad de que su sangre me limpia, esa verdad de que su sangre es suficiente para que en mi vida yo pueda agradar a Dios a través de Cristo y por la fe en Cristo. Ahora, por esa sangre derramada, yo también voy entonces a hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Apartarme de la maldad, apartarme del pecado, apartarme de la ofensa, de la vida de ofensa constante que vivimos. La ofensa es tan común que es normal. ¿Usted no ve que la ofensa es normal? Soy yo el único que lo cree. Ustedes están raros. Me gustaría vivir al lado de ustedes. Si usted vive en una zona libre de ofensa, entonces yo me gustaría entrarme en esa zona de usted, porque nosotros no la vivimos practicando todos los días, pero las ofensas están ahí pendientes. Es ahí que están, es ahí. Para que nos ofendamos, para que nos iramos, para que nos sintamos mal. Hay gente que te habla nada más con el propósito de que tú te sientas mal. ¿Hay alguien aquí? Hay gente que te habla simplemente para que te sientas mal. Maldad, dice la pastora, eso es maldad. Claro que es maldad. Por eso Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Así que usted y yo no tenemos que vivir en esa vida de ofensa y esa vida rebelde. Usted y yo no tenemos que hacerlo. No es obligado vivir ahí. Cristo te libertó. Cristo te sacó. Aprovecha que Cristo rompió la cadena. Rotas son las cadenas de opresión. La opresión de la cizaña, rota. La opresión del engaño. Hechos capítulo 3, versículo 10. Hay una opresión de engaño, que Cristo nos libra también de ese engaño. Hechos 3:10. El engaño, la gente que le gusta estar engañando constantemente en todo lo que habla que es un engaño. Eso es una batalla que uno tiene que pelearla todos los días. Porque yo hablo de mí, porque una cosa es, mira hermano, hasta en el WhatsApp. Y en las cosas, la gente. Y es como, cuando vieron al cojo, dice, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Hechos 3:10, José. Ok. Parece que lo marqué mal. Habla del engaño, 3:10. La opresión era parece que lo marqué mal. Había un hombre que estaba oprimido por la invalidez. No podía caminar. 3:10. Sí, ahí está en la pantalla. Había una opresión. Y los discípulos vinieron y le dijeron, ¿sabe qué? Tú estás pidiendo dinero. ¿Sabe qué? Tú estás pidiendo que te ayuden.
¿Tú sabes qué? Tú estás pidiendo que tú quieres caminar y que tú quieres dinero para que tú estás tumbado y tú quieres dinero para quedarte ahí. Porque hay gente que quiere tener dinero para quedarse en el mismo lugar. Se acabarlo, amén. 13:10, perdón. Gracias, José. Gracias, José. Y dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Y ese era uno de los que estaban buscando comprar los dones de Dios, arreglarse con Dios haciendo maldad, privando en cristianos y privando en creyentes, y por dentro lleno de malicia y de maldad. Y dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y ahí le dice, hijo del diablo. Lleno de todo engaño y maldad. Hijo del pecucio, como diría. Sí, este dice pecucio. O el otro, el de abajo, como los tigueritos, ¿te acuerdas? Tres ladroncitos que agarré preso en la tienda ya. Los dejé que salieran con lo que se habían robado. Yo los dejé que salieran. Y cuando estaban afuera, que párense ahí, para los tres. Y lo paré a los tres así. Y los tres eran uno así, así y así. Sin escalerita y chiquitico. Y yo, ¿qué usted estaba haciendo en la tienda? Nada. Yo ven acá. Le levanto, le meto la mano ahí, fue y le saco un carrito. Y le saco otro carrito. Y yo, sáquense todo lo que usted tiene. Y lo saca así. Y me entregan todo lo que digo yo. Ustedes saben que ustedes pueden caer preso por estar haciendo esto. Y al chiquitico le digo, ¿y tú? Porque es más chiquitico y estaba así frío, así tucho. Tú puedes caer preso y puedes ir para la cárcel. ¿Y por qué ustedes están haciendo eso? Y el chiquitico hace. Porque eso no es de Dios que usted está robando. Literal, en la calle, en la acera, parado. El chiquitico, yo, porque eso, ustedes no creen en Dios. ¿Y por qué ustedes hacen eso? Porque no es más todos nosotros, sino, no, yo hay un Dios allá arriba. Hay un Dios allá, inclusive los impíos hacen así, hasta los impíos. Y la gente también, cuando le da su vejigazo, allá arriba hay un Dios. Y el tiguerito chiquitico estaba diciendo, allá abajo hay un diablo. Amados, no nos dejemos engañar. Esos problemas que había en la iglesia al principio, cuando el apóstol tuvo que escribir esta carta para distinguir entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El apóstol tuvo que hacer un aclarando para que la iglesia no se confundiera más, para dejar de estar confundido. Si Cristo te libertó, oye, de la opresión, por ejemplo, tal opresión, lo veo aquí ya para ir terminando. La opresión de las acusaciones y las acechanzas. En Efesios 6:11. ¿Por qué? Porque el enemigo es el acechador que está siempre acechando, oprimiendo, acusándote. Hay gente que no avanzan por la acusación. Tú no sirves. Tú no sirves para nada. Tú nunca vas a ser gente. Tú nunca vas a esto. Tú nunca vas a aquello. Usted sabe la gente que hay en el mundo viviendo una vida miserable porque sus padres lo marcaron con esas palabras. Miserable, vidas miserables, y no saben ni por qué, y no saben qué fue que lo marcan, que tú nunca vas a ser bueno para nada. Tú siempre vas a vivir así. Hay otro que dice, no, hombre, que se casó. Oye, si igual que el papá se casó 7 veces y tú verás que te va a tener 14 divorcios y 35 mujeres y 115 diabluras hasta que se los lleve el diablo y se vaya con el diablo para el infierno. Gloria a Dios, aleluya. Amén. En su casa nadie era feliz. Así por eso no es feliz. Cristo rompe con todo eso. Y Cristo nos liberta de todas esas cosas. Cristo nos liberta de todas esas cosas. Es muy bueno cantar el corito, ¿verdad? Que decían, cadenas romper. ¿Cuál es cadena? Yo le estoy diciendo los eslabones. Yo le estoy poniendo nombre a la cadena. Porque a veces decimos cadena romper y el que lo está cantando piensa que no tiene ninguna cadena.
Cadena rompe. Y uno que te diga, ¿y cuál cadena? Yo le he mencionado varias, ¿verdad? Por nombre. Apunte la cadenita, ¿cuáles son? El eslabón de la pornografía, de la perversidad sexual que hay en el mundo. Por eso muchas veces está la discusión entre hombres y mujeres, y a veces las mujeres de la iglesia que quieren vestir igual que las mujeres del mundo. No, quieren vestir igual. Es que no hay diferencia. Es que parece ser que todos somos hijos de Dios. No hay hijos del diablo en esta temporada. En este tiempo los hijos del diablo ya no existen. Todo el mundo se viste y quiere vestir igual, todo el mundo. Hablemos igual todo. Escuchemos la misma música todo. Remeniemos y sangoneemos lo mismo todo. Total, todo es todo y todo es todo y nada de nada. Además, eso no es nada. La iglesia tiene que tener los ojos abiertos. Porque la iglesia dice claramente, si nosotros somos hijos de Dios, porque el tema es 2 puntos, y todo lo que hemos dicho son 2 puntos, que somos hijos de Dios y el amor es la diferencia. O sea, si usted camina como un hijo de Dios o como una hija de Dios, se tiene que ver, se tiene que notar. Cuando usted hable como un hijo de Dios, se tiene que ver y se tiene que notar. Cuando usted piense como un hijo de Dios, se tiene que ver y se tiene que notar. ¿Y por qué digo eso? Porque va a ocurrir también lo mismo. Cuando piense como un hijo del diablo, se va a notar y se va a ver. Y cuando te comportes como un hijo del diablo o una hija del diablo, se va a notar y se va a ver. Ok. El amor va a establecer la diferencia. ¿Cuánto nos amemos? ¿Cuánto nos vamos a amar? ¿Cuánto voy a amar a mi prójimo en mi casa? Hay que arreglar esa parte, hermano, porque muchas veces tenemos el amor dañado. Pise de la cabeza el amor dañado. Pise de la cabeza el amor torcido. Y al amor dañado. Y al amor egocéntrico. Todo para mí y nada para ti. El pise de la cabeza ese amor. No, todo para mí y nada para ti. Tú tienes que dármelo todo, entregármelo todo, conseguírmelo todo, dámelo todo, víramelo todo. Y yo a ti, nada, cariño. Ese amor mundano. Yo sé que es muy difícil a veces porque los conceptos que nos han involucrado y la idea que nos han bombardeado, la minoría, que nos ha forzado a creer lo que la minoría quiere que forzarnos, porque tiene los medios de comunicación, la minoría tiene los medios y muchos medios. Y ellos quieren forzarnos a que nosotros tenemos que aceptar y creer todo lo que ellos digan que es lo correcto. Y la iglesia se rige por la Biblia. La iglesia se rige por la palabra de Dios. La iglesia se rige por las doctrinas bíblicas y la enseñanza bíblica, porque Dios sabe lo que le dejó a la iglesia y lo que nosotros tenemos es suficiente para educarnos y para formarnos en la justicia de Dios, en el bien hacer, en el ser buenas personas, que representemos a Dios y que seamos cristianos verdaderos, que queramos limpiarnos y que queramos ser puros y que queramos ser mejores personas cada día. ¿Hay alguien aquí? Entonces, amados, libre de toda opresión, la opresión de la vanagloria, la presión, libre de la opresión de peer pressure, la presión de la presión de los amigos, de los compañeros. Cristo quiere liberarnos de esa opresión. Hoy todo el mundo está usando esto, vamos a usarlo. Hoy todo el mundo está vistiendo así, vamos a vestirnos. Oh, pero todo el mundo la música que está bailando es esta, es así, vamos a hacerlo. Pero todo el mundo lo que está contando es esto, vamos a hablarlo. Yo me reía recientemente, me sorprendió y hasta quise decirlo, pero caigo mal. Usted sabe que usted cae mal cuando quiere. Sí, porque no fue solamente en mi casa ni en muchos sitios, fue casi en todos los lados y en las reuniones inclusive que estaba en el banco y en todos los lados. Me encontré que la persona que cometieron el crimen del banco, uno de ellos o dos de ellos eran anteriormente como artistas o eran así, actores, y entonces el tigre es un buen mozón.
Y todas las mujeres lo estaban defendiendo. Se acaban la amén. Todas las mujeres, ay sí, y tú viste, ay Dios mío, ¿cómo es ese hombre tan? Miren ese atraco, ay hombre, ay míralo, ay Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Al que mataron, cuando lo describían, ¿qué pasó? Ah, no, fue un negrito que matan. Todo el mundo, ay, si matan a negrito. Hasta en la noticia yo dije, santo. Él ahora, el tigre buen mozón. Nadie vio lo criminal que es. Todas las mujeres viendo lo buen mozo que es. Y así hay muchas que se enredan también, que se apartan y se casan con hombres del mundo y después eran cristianas y se meten a cretina porque se pusieron a mirar y que el bonito y el buen mozón y era un tremendo diablón. Ya terminé de predicar. Se acabó. Póngase sobre su pie, aleluya. Déselo fuerte al que vive, aleluya. Toda la gloria, toda la gloria a nuestro Señor.